Mi nombre es Luana Bispo. Cuando tenía 18 años, yo acababa de ser levantada colaboradora. Recibí el Espíritu Santo. Y yo estaba bien en la fe. Estaba con salud, trabajando para el Señor Jesús, ¿no? En Fuerza Joven. Yo estaba cada día desenvolviéndome más y más en la fe. Mi nombre es Rubén de Oliveira y soy el padre de Luana. Todo empezó cuando ella empezó a sentir mucho dolor en el abdomen, ¿no? Y todas las veces que ella sentía ese dolor la llevábamos al médico. Solo que el médico solo la trataba con un medicamento y le decía que regresara a la casa. Mi nombre es Luciana, soy la madre de Luana. Ella ya venía quejándose de esos dolores conmigo, ¿no? Hasta entonces nosotros incluso la llevamos a los médicos y todo, pero hubo hasta uno que dijo que era intolerante a la lactosa. Y entonces nosotros lo tratamos como eso, ¿no? Hubo un día que no aguanté más, ¿no? Y le dije a mi papá que me llevara al hospital. Nos fuimos al hospital y cuando yo llegué me realizaron exámenes y descubrieron que era un problema de apéndice, que tenía que ser operada y que era un problema sencillo. Podía ser operada y regresar a mi casa normal. Pero en el quirófano, el médico dijo que cuando abrió mi estómago y vio ahí, ¿no? Tenía líquidos, ¿no? Mi región pélvica estaba toda inflamada, llena de adherencias y secreciones. Y dijo que también había encontrado una bacteria. Y la primera palabra que él dijo cuando salió del quirófano fue así: no, mire, traté de todas las maneras y nosotros, sin saber lo que estaba diciendo, fue un bajón para nosotros y vamos a tener que esperar al menos unos 15 días para ver cómo reaccionará, cómo su organismo va a reaccionar. Y ahí se me vino el mundo encima porque de verla en la cama, ¿no? Uno que es madre y ver el sufrimiento de tu hija ahí. Y ahí comenzó la guerra. Yo adelgacé 10 kilos y quedé pesando 45 porque no podía alimentarme correctamente. Estaba sufriendo mucho. Yo leía la Biblia porque tenía que mantener mi fe, porque la gente en el hospital no puede estar en una iglesia, pero yo tenía que de alguna forma mantener mi fe. Y un sábado comenzaron a venir a mí bastantes pensamientos a mi cabeza, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso conmigo? ¿No? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿No? Yo estaba bien, yo estaba en la fe, yo tenía salud. Fue cuando hablé con Dios y dije, habla conmigo, porque la palabra de Dios neutraliza toda duda, ¿no? Yo leí así, el Señor prueba a los justos. Y cuando leí eso, aquella palabra, pero ahí era Dios preparándome para lo que iba a suceder. Y como a la 1, más o menos, del sábado, mi intestino se rompió. Y cuando mi intestino se rompió fue aquel ajetreo, ¿no? De los médicos, las enfermeras, todos vinieron y cuando desperté ahí, el médico vio mi estómago y dijo, Luana, tu intestino se perforó, vas a tener que hacer una nueva cirugía, vas a tener que quedarte en terapia intensiva. Vas a tener que ahora usar una bolsa de colostomía. Y él me dijo solo palabras negativas. Él habló solo palabras negativas y yo no entendía por qué Dios habló conmigo. Fue cuando después de algunas horas yo estaba leyendo el periódico de la iglesia que me trajeron. Y en el periódico había un testimonio de una mujer que había sido curada de cáncer. Y para que fuera curada del cáncer, ella tuvo que hacer la hoguera santa. Y cuando yo miré ahí, yo dije, Dios me respondió. Después de unos 3 meses yo comencé la hoguera santa. Yo no podía esperar, tenía que ser en aquel día, en aquella semana, en aquel mes. Yo logré subir al altar y recuerdo hasta hoy que dije, pastor, voy al altar, ¿es todo o nada? Aquella preocupación que teníamos dentro de nosotros parece que cambió para una certeza así. Ahí él regresó para el hospital y él me dijo así, Luana, ahora es con Dios. Y cuando mi papá habló eso, yo dije, yo no quiero hacer la 4ª cirugía porque yo creo que estoy curada. El doctor vino, se dirigió a nosotros, ¿no? Para dar la buena noticia, que cuando la abrió, él dijo así, mire, Luana no tiene el intestino perforado. Él no entendió, ¿no? Él no entendió porque yo vi con mis propios ojos las heces saliendo de ella. Entonces, el milagro sucedió ahí. Ahí el médico entró. Yo recuerdo hasta hoy, él entró a la sala y dijo así,
Él dijo así, Luana, ¿tú estás bien? ¿Tus exámenes? ¿Está todo bien? Yo veo todo normal y no tienes por qué estar aquí internada. Yo te voy a dar de alta. Y todavía recuerdo que el médico dijo, porque pasamos por la nutrióloga, y dijo, mira, no le voy a restringir nada en su alimentación, nada, porque quiero que subas de peso. Cuando él me dijo eso, dije, yo todo lo que pasé en esos 40 días que quedé internada en el hospital, yo recuerdo que todo lo que sufrí y lo que Jesús me consoló, el Espíritu Santo me confortó. Yo digo que fue una guerra la que yo pasé, que yo vencí gracias al Espíritu Santo. Yo aprendí que todo viene del altar, viene del Espíritu Santo. Es una fuerza que a veces una madre, un pariente, no pasa esa fuerza que uno necesita en el momento. Te apoyan y todo, pero fuerza, esa certeza que tuvimos, ¿sabes? Certeza viene del propio Dios, del propio Espíritu Santo, porque es maravilloso lo que Él hizo. Ella ganó masa muscular rápido, ella logró regresar a la iglesia muy rápido. Antes de lo que el médico quería que ella regresara, ella ya había regresado a la iglesia, regresó a los grupos de ella, ahora está ya en la fe. Hay problemas, ¿no? Solo el altar, solo el sacrificio. Tengo que llamar la atención de Dios y decir, ¿qué estoy haciendo para llamar la atención de Dios? ¿Qué estoy haciendo para materializar mi fe, no? Para tener la respuesta. Eso es lo que yo hice ese sábado. Y cuando subí con ese sacrificio fue que Dios dio la respuesta.